Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarles y a nombre de nuestras autoridades académicas, del rector, el doctor Carlos García Méndez, el vicerrector, el doctor Eric García Herrera, y la maestra Estela García Herrera, directora de Desarrollo Institucional, así como todos quienes integramos esta comunidad universitaria, queremos darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Mente Criminal, que imparte la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, a quien en un momento más presentaremos. La Universidad de Jalapa les recuerda que el 24 de octubre de 2020 iniciamos posgrados y por favor agradecemos que en el transcurso del evento permanezcan preferentemente los micrófonos en silencio y se solicite el uso de la voz para la intervención por voz o por medio del chat, mismo que se dispone en este evento. Sugerimos que dicha intervención sea al final de cada presentación, no obstante, pues ustedes tienen la libertad y conforme también a lo que señale nuestra ponente. Al final de la presentación, la licenciada Samara Hassel Jiménez dará una breve presentación de las maestrías de esta casa de estudios. Ella es encargada de Relaciones Públicas de esta casa de estudios. A continuación, realizaremos una semblanza breve de nuestra conferenciante, una conferenciante de lujo, y por supuesto, pues nos honra que sea nuestra catedrática en esta universidad. La doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel cuenta con la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Veracruzana, tiene 12 doctorados en diversas disciplinas, como investigación forense, 9 doctorados honoris causa. Además, es autora de 28 libros y coautora de 6 más, entre ellos, Poder, Sociedad y Estructura, Una mirada al dolor desde la perspectiva social, Letras solas, Metodología de la investigación criminal, La historia de la clínica criminal, Criminología dinámica, Ensayos, reflexiones y propuestas criminológicas, Lo que la ira te hereda, también lo escribió. Cuenta, además de sus 12 doctorados, con una maestría en medicina forense en la Universidad Veracruzana. De sus doctorados honoris causa sobresalen los recibidos en Perú, Argentina y Colombia por sus investigaciones en las áreas forense y de trabajo sobre violencia, así como los otorgados All White Leaders in Health y la Asociación de Deontología y Ciencias Forenses. Participó en la elaboración de protocolos de actuación que han generado la realización de nuevas competencias. Fue la primera jefa de división de la división científica, de la cual es fundadora, y la primera mujer en la comisaría general. Por esta trayectoria, la revista Forbes la colocó en el listado de las 100 mujeres más poderosas en México en su edición de junio de 2018. Pues sin mayor preámbulo, doctora Patricia, muchas gracias por su valiosa intervención. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Un verdadero placer saludarlo y saludar a toda la comunidad UCS y a los que van a aspirar muy seguramente a formar parte de esta muy grandiosa universidad. Pido extienda esta salutación a nuestro señor rector, al doctor Carlos García, al doctor Eric, a la maestra Estelita y a todas las maestras y los maestros que verdaderamente generan un cambio desde el punto de vista de la creación de conocimiento con la experiencia y el profesionalismo que las y los distingue. Y a toda nuestra audiencia un gran saludo, un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir en este espacio algo tan interesante como es el estudio de la mente. Primero que nada, quiero decirles que es para mí un honor poder estar justo hoy, a unos días de llevar a efecto el inicio del posgrado. Y sobre todo, dentro de una universidad completamente comprometida y que hoy en día presenta la garantía no tan solo del bagaje cultural de cada una de las y los que integran el gran equipo académico, sino que también ha desarrollado esquemas para participar desde la virtualidad
y de generar espacios de aprendizaje híbrido mediante los cuales ustedes, desde cualquier lugar, pueden establecer la conexión con la actualización de sus conocimientos y el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. Para mí es un honor pertenecer a la familia U desde hace ya casi 17 años. Pues sin más, me gustaría compartirles que uno de los grandes retos de todos los profesionales es el establecer relaciones a través de las cuales se pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, entramos en una situación bastante especial, puesto que la verdad no puede ser considerada desde un solo ángulo. Tiene que expresar la capacidad de apreciación de tres grandes aristas. La primera, que constituye la que percibe mi mente; la segunda, la que percibe la mente de con quien estoy entablando este proceso de comunicación; y la tercera, lo que es. Y este es el reto de todo investigador en las ciencias forenses: el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de una verdad que pueda ser contrastada, una verdad que pueda ser argumentada, pero sobre todo una verdad que pueda ser, a través de sus resultados, replicada tantas veces sea necesario para conocer y generar nuevas rutas dentro del desarrollo de las experiencias que permiten la autentificación del hombre y la creación de nuevos escenarios. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla para establecer nuestro diálogo a través de una presentación que intenta rescatar las ideas más importantes que quiero para ustedes compartir dentro del ámbito de la mente criminal. Primero que nada, quiero decirles que cada una de las personas que establece el contacto con nosotros nos está enviando mensajes, y estos mensajes pueden ser guardados, actualizados o utilizados de una manera inmediata para proceder a llevar a efecto nuestro proceso de comunicación. Sin perder de vista que la mente de un criminal es la mente de un ser humano, podemos iniciar generando una reflexión sobre lo que es la vida, sobre lo que es la actuación dentro de la vida y sobre lo que se ha percibido de la capacidad de establecer conexión directa entre cada una y cada uno de los seres humanos. La vida es una oportunidad a través de la cual se expresan las competencias, las habilidades, los sentimientos, las emociones, la creatividad y, junto con ella, la inteligencia de cada una de las personas. Desde la antigüedad, esta visión de expresión del conocimiento a través del comportamiento trajo como consecuencia la generación de escenarios. Los griegos, para poder llevar a efecto la transmisión de sus conocimientos, establecían mediante obras lo que se requería o no que la sociedad tuviera a su alcance. Así se crearon las primeras escenificaciones. Y en estas escenificaciones, los actores, las actrices, utilizaban unas grandes estructuras que cubrían su rostro, y a estas grandes estructuras les llamaban persona, y a quienes las portaban les llamaban personaje. Desde allí podemos ubicar que la persona es una construcción personal que está mediada por las interacciones biológicas, psicológicas, afectivas, ambientales y sobre todo de interrelación e interacción entre una y otra persona. Pues bien, la mente ha sido descrita también desde el punto de vista de la mitología, y para ello tendríamos que recordar la historia de Psique. Psique era una joven, hija de un matrimonio bastante arraigado y que tenía la capacidad de haber generado a 3 hermosísimas mujeres, pero Psique era la más bella de todas. Y un día, tratando de encontrar
qué iba a venir en el futuro de Psique, reciben una noticia bastante desagradable, que Psique iba a acabar en las fauces de un gran monstruo e iba a tener una vida terrible. Tratando de evitar el dolor, pues llevan a Psique a un lugar completamente aislado donde le entregan. Y la gran sorpresa es que allí descubre un lugar extraordinario, maravilloso, en donde al final había un lugar semejante a un gran palacio, en donde sí que empieza a ser visitada por las noches por una voz y una presencia que le pone una sola condición, que jamás lo vea. Al estar llevando efecto esa interacción continua, sí que se enamora de esa voz, se enamora de esa presencia y pues comparte su vida con esta presencia y con esta voz. Sintiéndose sola, a pesar de esa voz y de esa presencia, solicita a este misterioso personaje que le permita estar en contacto con sus hermanas. Sus hermanas logran acceder a este mundo maravilloso y llenas de envidia, empiezan a cuestionar a Psique que cómo era posible que estuviera vinculada con alguien al que ni siquiera podía ver, al que ni siquiera podía llevar efecto en cuanto a reconocimiento. Psique, tomando en cuenta las sugerencias de sus dulces hermanitas, pues prepara una lámpara de aceite para tratar de vigilar y de reconocer si realmente era o no la percepción de sus hermanas la que le iba a vincular con un descubrimiento que la podía salvar de una situación terrorífica. Y en la noche, encendiendo su lámpara, lleva a efecto el derrame de unas gotas de aceite y lesiona a este extraño personaje que era nada más y nada menos que Eros, el hijo de Afrodita, que al sentirse ofendido por la carencia de confianza de Psique, huye y la abandona. Cuando ella se da cuenta quién era esa voz que la amaba, esa voz que la cuidaba, esa voz que la procuraba y que la había perdido por haber hecho caso a un llamamiento extraordinario de sus hermanas, hace hasta lo imposible por llevar a efecto este acercamiento nuevamente con Eros. Sabiendo que era hija de Afrodita, se acerca a ella y le suplica. Afrodita le pone 3 pruebas imposibles y ella las logra vencer, pero justo cuando estaba a punto de llevar a efecto la recuperación del escenario que le había traído como consecuencia el amor, ya que tenía la última prueba en sus manos, abre una cajita y cae en un sueño profundo que la lleva a la muerte. Eros, mientras tanto, había sido encerrado en una jaula por su madre Afrodita, que no quería que llevara efecto el contacto con Psique, logra escaparse y después de un diálogo con el Zeus, establece la posibilidad de rescatar a Psique. Y de Psique y Eros, después de haber vencido tantos retos, logran fundir su amor y expresarlo con el nacimiento de una bella persona a la que le denominan hedoné, es decir, bienestar. Esa es la mente de nosotros. Esa es la mente que nos lleva al equilibrio, al bienestar, a la armonía, cuando nuestra percepción va de la mano con la concepción moral, filosófica, cultural, estética y creativa de nuestra sociedad. Era necesario comentar estos aspectos para poder entender entonces de qué manera una persona puede llevar a transformar su percepción y establecer conexiones que deterioran no tan solo las características del encuentro con el mundo, sino del encuentro consigo mismas, y por esto intentaremos en un corto tiempo presentar a ustedes el panorama actual de las concepciones sobre la mente, los criterios de acercamiento a la realidad, cuáles son las vías de estudio y de qué manera podemos reflexionar para entender la dinámica a través de la cual un ser humano puede expresar una conducta criminal.
Desde que nacemos, estamos sumergidos a influencias que están determinadas desde el punto de vista hereditario. Se dice que el talento y la inteligencia son dos cuestiones que se desarrollan de manera específica a través de la transmisión genética que nuestros padres y nuestros ancestros han hecho hacia nosotros, pero que en la medida que socializamos podemos expresar algunas características que no se habían manifestado en ninguno de nuestros ancestros ni en nuestros padres y que se pueden ubicar como distintivas de nuestra persona, de nuestra personalidad. Así que desde la unión que conduce a la creación del ser humano, empieza una dinámica metabólica a través de la cual, mediante diversas cantidades de reacciones químicas, se logra establecer los parámetros que actualizan los genes que van a permitir conformar parte de nuestro comportamiento, ubicando desde el primer momento en que existe un microambiente y un macroambiente, y que este microambiente en el cual nos desarrollamos depende directamente de las interacciones que nuestra madre tiene al momento de la gestación y durante la misma. Todos los estímulos que nuestra madre recibe cuando estamos siendo formados, van a ser resguardados de manera específica y se van a actualizar en la medida que el ambiente, la socialización y la capacidad del desarrollo de las emociones entren en juego para crear lo que somos, personas únicas e irrepetibles. Pareciera extraño y retórico esta expresión, pero cuando uno tiene la oportunidad de leer el perfil genético de una persona, se da cuenta que es totalmente cierto, que es una comunicación extraordinaria la que existe entre la transmisión que recibimos por vía paterna y vía materna y nos hace seres completamente diferentes, aun cuando seamos gemelos, somos cigotos, va a existir un pequeño factor que va a traer como consecuencia la singularidad y por ende la expresión máxima de la creación que somos nosotros, los seres humanos. De esta forma, desde el principio, cada una y cada uno tenemos características propias que pueden ser replicadas, que pueden ser enriquecidas o que pueden ser mermadas en nuestra interacción. Y algo más sorprendente aún, se ha visto y se ha constatado que la capacidad de crear escenarios en la mente del ser humano está mediada por el nivel de interacciones que realice. Y más aún, cuando estas interacciones le permiten crear algún objeto, alguna idea e incluso alguna emoción. Por mucho tiempo se creyó que las células que integran el cerebro, las neuronas, no tenían la capacidad de reproducirse. Y por mucho tiempo se creyó también que la capacidad de expresar una conducta estaba mediada exclusivamente por la personalidad y que la personalidad se construía solo hasta los 7 primeros años de vida. Hoy en día sabemos que estas concepciones que habían sido el argumento principal para el estudio de las neurociencias han sido transformadas. Hoy sabemos que se combinan conocimientos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y, por qué no decirlo, ambientalistas, para expresar el de qué manera se crea un pensamiento. Y sabemos también que las etapas del desarrollo de las personas son diferentes y están mediadas por la visión del mundo que el núcleo familiar de entrada y posteriormente la formación en las sociedades cercanas establecen con el ser humano. ¿A qué me refiero? De los 0 a los 3 años, la niña y el niño empiezan a generar esta capacidad que les
obliga a reconocerse como personas. Y esta capacidad, increíblemente de 0 a 3 años, puede ser seriamente afectada cuando no se tienen los conocimientos suficientes para propiciar la autentificación, la capacidad de autorreconocimiento y sobre todo el respeto a la creación del ser. Es decir, si en un niño de 0 a 3 años no existen las condiciones idóneas para que logre su autentificación y su autorreconocimiento como un primer paso evolutivo en la creación de su persona, estas perturbaciones quedarán grabadas y de una manera contundente van a incidir en su expresión posterior. De los 4 a los 6 años, las niñas y los niños entran en una fase de ensoñación a través de la cual no logran distinguir la fantasía de la realidad y se requiere la maduración y la introducción de un cuerpo de conocimientos específicos para que avancen hacia lo que es la etapa de las operaciones concretas en la cual la música, el reconocimiento y la distinción de texturas y la introducción paulatina de las matemáticas, de la lectura y de la escritura van a ser ejes fundamentales para la creación de la concretitud del pensamiento en un sujeto de los 6 a los 12 años. Posteriormente, entramos a la fase de abstracción. En esta fase de abstracción, de los 13 años a los 19 años, tenemos la oportunidad de llevar a efecto el rescate de todas aquellas imperfecciones que se hubiesen manifestado y que traen como consecuencia la posibilidad de generar escenarios que perturban la creación y la constitución de una persona. Pero aún más, para muchos, la creación de una personalidad puede ser inamovible y hoy sabemos que existe la llamada plasticidad cerebral mediante la cual existen adaptaciones, recreaciones y creaciones de rutas que van a permitir que un ser humano pueda transformarse si y solo si existe la voluntad para adquirir apertura hacia los nuevos conocimientos. Uno de los criterios más importantes que debemos de asumir dentro de una persona es que tiene la capacidad de gestionar su propia personalidad. Es decir, así como existe la gerencia en las actividades profesionales que desarrollamos, nosotros podemos ser autogestores de nuestra propia forma de comportarnos y de dirigirnos hacia los escenarios que se presentan dentro de nuestro propio desarrollo. De ahí la importancia del proceso biopsicosocial. El proceso biopsicosocial, que nos reconoce primeramente como entes orgánicos y que permite establecer las características anatómicas y funcionales para la creación de uno de los procesos más importantes en la vida de un sujeto, que es la socialización, puede o no estar afectado por los matices de las interrelaciones o del propio comportamiento tanto del papá como de la mamá o de las personas que de alguna manera establecen un contacto más directo en la temprana edad de los sujetos. Otra de las cuestiones importantísimas es la generación de procesos que permitan la conducción, el conducere, el educere, la dirección hacia la creación de un modelo de educación que establezca la conexión del sujeto con el medio y del medio con el sujeto, no de una forma violenta, es decir, no de una forma impositiva, sino de una forma natural a través de la cual la persona pueda ser parte, no tan solo de los problemas, sino de las soluciones, pueda ser parte
de la constitución de todas aquellas estructuras que van a traer como consecuencia la creación de nuevos conocimientos y sobre todo la posibilidad de saber comunicarse. Grandes problemas se establecen en las personas cuando los medios que utilizan para desarrollar la comunicación están obstruidos o no fueron alentados para ser desarrollados, derivado de costumbres, de tradiciones, de culturas y en el peor de los casos, de la carencia de conocimientos para desarrollar a la comunicación como un proceso importantísimo en la autogestión de la personalidad. Otra característica que debemos de ubicar es que todas las personas en el proceso de la gestión de su personalidad deben de ubicar el propósito hacia el cual dirigen su formación. Es decir, de qué manera puedo ser parte del mismo. Y a través de esto, establecer un carácter social compatible y armónico que permite el establecimiento del equilibrio con la primera forma de desarrollar e intuir la creación del carácter. Una de las cuestiones más importantes es que la actividad del sujeto debe ser ubicada no como receptor, sino como constructor del conocimiento. Y en esta construcción del conocimiento es imperante que tenga las herramientas necesarias para establecer el ejercicio de ser persona. Y el ejercicio de ser persona implica la posibilidad de conocer que como ser humano ha sido desarrollado y creado y orientado hacia el bien, hacia la búsqueda de la felicidad. Y no una felicidad que esté vinculada con una adquisición material, con una generación de cosificación o inmersa dentro de un mundo, de una sociedad de información, de una sociedad de datos, de una sociedad de comunicación excesiva, en donde el sujeto no tiene la posibilidad de discernir de qué manera esa abundancia de datos, esa abundancia de información puede desviar completamente su formación. Otra de las cuestiones importantes dentro de este proceso es reconocer que la persona que está aprendiendo, que la persona que está generando la construcción de su personalidad requiere el apoyo para poder dar respuesta a la primera cuestión que todo sujeto debe enfrentarse. ¿Quién es realmente? ¿Quién es el que aprende realmente? ¿De qué manera y bajo qué criterios se va a evaluar cuando una conducta o una personalidad está siendo orientada hacia la creación o hacia la destrucción de su propio ser? Y de esta forma podemos ubicar que vamos a encontrar personas que ayuden y faciliten esta construcción mediante la interacción, mediante el apoyo, mediante la flexibilización, mediante el acompañamiento o personas que obstaculicen esta construcción de la personalidad y traigan como consecuencia que sus alumnos en la vida, por darles una connotación específica, carezcan de contexto. Entonces, dentro de los criterios en la formación conductual, debemos ubicar primero que nada el sujeto da sentido a la formación, no la formación da sentido al sujeto. Y si establecemos que el sujeto da sentido a la formación, debemos ubicar la necesaria y muy útil capacidad de apoyar el crecimiento psicoafectivo de una persona, porque la conducta es el resultado de una sinergia multifactorial y la personalidad es un conjunto de rasgos que ubico, entrecomillados, permanentes, que se estructura y se reestructura
con base a conocimientos, con base a habilidades y con base a valores. Teniendo en cuenta lo que hemos platicado hasta este momento, podemos entonces distinguir que una mente criminal tiene una perturbación de su percepción, y esa perturbación de su percepción, que viene derivada de una alteración en la decodificación de los estímulos que capta del ambiente y la traducción en conductas que expresan lo que hoy conocemos como los peores crímenes, está mediada por la generación de actos de cero empatía social, de cero sensibilidad, de cero límites y de cero apreciación de los valores. Por tanto, un sujeto exhibe una falla en su mecanismo mental inhibitorio, es decir, en aquel medio que le permite detenerse o no ante el daño que va a generar. No hay límites, no hay capacidad de restricción, no hay capacidad de reconocimiento hacia lo que está generando, porque su percepción, en la mayoría de los casos, si no es que en todo, está completamente desviada. ¿Cómo construyo un pensamiento? Un pensamiento lo construyo en base a una interacción que realizo desde mi organicidad, desde mi psicoafectividad y desde la visión social y ambiental. Cada estímulo que me rodea va a generar una acción, y esa acción se va a traducir en un pensamiento, y ese pensamiento va a estar mediado por mi percepción, y mi percepción depende de lo que yo he recibido a lo largo de mi formación y de lo que yo he generado en la interacción que he tenido con mi sociedad y con mi cultura. Que trae como consecuencia ello que si todo ha sido negativo, mi percepción genera un pensamiento y una acción negativa ante los ojos de lo que se ubica como una relación armónica en una sociedad. Y lo más triste de toda esta situación es que el individuo se acostumbra, y el individuo genera pautas repetitivas porque le generan satisfacción, seguridad, control y poder. Y por ello no puede reflexionar ni controlar sus impulsos asesinos cuando las circunstancias se presentan, y su propio grado de irritación y su propio grado de incapacidad para el control establece el daño. Y este daño va a estar mediado en la medida de que intente saciar, lo reitero, todos aquellos factores que condicionan la ausencia de autenticidad, la ausencia de autogestión y la ausencia de autorrespeto y autodignificación. Uno de los personajes que estudiaron con mayor pertinencia lo que era la mente criminal fue Robert Priestley. Este estadounidense fue el que desarrolla, desde el punto de vista de la apreciación de un veterano armado y un exagente del FBI, las características suficientes y necesarias para decir que no se puede llevar a efecto la detección, identificación, ubicación de un sujeto criminal si no se conoce, es decir, si no se perfila. Estableció los criterios para el desarrollo de la perfilación criminal y generó con su producción literaria, que lo sitúa como uno de los criminólogos modernos de mayor impacto, las bases para entender la conducta criminal. Y el entendimiento de la conducta criminal parte primero de reconocer la estructura del ser humano, la estructura de la mente y sobre todo la estructura del funcionamiento de su cerebro. Al mismo tiempo que Robert Priestley desarrollaba sus estudios en Estados Unidos, un importante estudioso de la violencia, el doctor San Martín, genera paralelamente los cuestionamientos sobre lo que es la mente criminal. Y aun cuando sus estudios fueron ubicados en contextos diferentes, ambos concluyen que son los estímulos primarios
los que pueden llevar a efecto la diferencia entre la expresión de una conducta que puede llevar a un sujeto a ser santo, a la expresión de una conducta que puede llevar a un sujeto a ser criminal. Por ende, cada una de las personas recibimos diferentes estímulos que generan rutas de conocimiento, que establecen pensamientos y que traen como consecuencia la construcción de escenarios. Y la construcción de escenarios que se va a fortalecer en la medida que se exploren resultados al ejecutar acciones. De esta forma, podemos obtener una clasificación de mentes criminales organizadas que planifican a la perfección y de mentes criminales desorganizadas que no planifican de manera consciente, pero que generan en su actuación un daño mayor. Cada una de las interacciones que tenemos y que están representadas en la lámina por los procesos de sinapsis están mediadas por estímulos, están mediadas por la producción de unas sustancias denominadas neurotransmisores y están mediatizadas, impulsadas, disparadas o actualizadas por la percepción que tiene el sujeto y por los momentos o estímulos que quedaron grabados desde su primera infancia que no fueron completamente entendidos, actualizados o reestructurados y que traen como consecuencia la expresión de la conducta criminal. No podemos hablar de una teoría completamente biológica o de una teoría completamente psicológica, sociológica, ambientalista o conductual. Es una teoría que lleva a efecto la generación de unos aspectos que condicionan sinergia dentro de las que hemos mencionado para poder ubicar el por qué, el para qué y el de qué manera se expresa una conducta que causa daño. ¿Por qué mencionar a Seymour Papert? Porque Seymour Papert nos habla del construccionismo. Y en el construccionismo existe una parte esencial para poder ubicar las características de un sujeto. Dentro de uno de sus múltiples pensamientos, él señalaba que los errores nos benefician porque nos llevan a comprender lo que estuvo mal y a través de esto, esta comprensión, corregirlo. Y creo que de uno de los grandes errores que se han tenido a lo largo de la historia en el estudio de la mente criminal es creer que las personas que ejercen estas conductas son enfermas y que son diferentes. Y que al ser enfermas y al ser diferentes, merecen un trato específico. Si bien es cierto, expresan una conducta ajena a la normalidad, la enfermedad que presentan no condiciona una distracción para entender que la modelación de cada uno de los actos que realizan está cimentada en un origen entrecomillado normal. Es decir, existe una línea muy delgada entre lo que es la conducta normal y la conducta de un criminal. Simon Pepper también señalaba que un mejor aprendizaje no saldrá de encontrar mejores formas de instruir para los maestros, sino en darle al que aprende mejores oportunidades para construir. Y aquí quiero aterrizar en una situación muy específica de la Universidad de Jalapa. Al construir la maestría en ciencias forenses, estableció una ruta de conocimiento que permite vincular las corrientes sociales jurídicas, las corrientes procesales, las corrientes dogmáticas, las corrientes criminológicas, las corrientes victimológicas, pero también las corrientes psicopedagógicas. Y es a través del conjunto integral, de la suma de las diferentes disciplinas que pueden dar respuesta de manera directa o indirecta a la conducta de un sujeto, como podemos estudiar, entender, identificar y ubicar una mente criminal. Quisiera cerrar esta pequeña charla del por qué y el para qué se establecen criterios multidisciplinares en la concepción de una mente criminal, en la apreciación de Kenneth Gillard. Básicamente, él es un construccionista también,
que establece que lo que hacemos bien, lo que ubicamos como que podría crecer hacia una situación mayor, y cuando identificamos quién contribuye para que se pueda hacer un buen equipo, es lo que puede traer como consecuencia que el individuo se integre a un proceso de grupo. Y en la construcción de un estudio para la detección de un sujeto criminal, el hablar del individualismo sería negar la posibilidad que establece Kenneth Yergin, al señalar la importancia de la integración de equipos para la construcción del conocimiento. Y gran parte de la afectación que tienen los sujetos que expresan su mente criminal es porque el ejercicio de su socialización y de su psicoafectividad estuvo desde el primer momento mediado por el dolor, por el sufrimiento y por el acostumbramiento al establecimiento de una lesión para establecer una retroalimentación que les trajera lo que siempre el ser humano busca, que es la atención, el afecto y el desarrollo de una interacción que les permita sentirse parte de un grupo. Por ello, quisiera cerrar esta pequeña charla señalando que todo lo que da sentido a la vida surge de relacionarse. Y en la mente de un criminal, las relaciones anómalas que establece con el medio, con sus núcleos y consigo mismo, son los que producen los daños que condicionan el área de estudio de la criminología. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla. Agradecemos. Muchísimas gracias. Estoy atenta a las preguntas, los comentarios, con todo gusto. Agradecemos la valiosa, destacada y siempre, con esa cordialidad que le caracteriza a la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel y la extraordinaria descripción didáctica que nos da acerca del perfil criminal. Lo agradecemos mucho, doctora, y damos paso, como usted bien ya lo ha señalado, a la sección de preguntas, por si alguien del público quiere realizarlo, ya sea por medio del... Hay una sección de Q y A, o bien por medio del chat que tenemos dispuesto, como ustedes lo deseen, claro o sí. Con que mucho alguien gusto. solicite el uso de la voz. Claro que sí, con mucho gusto. Mientras tanto, me permitiría comentarles que una de las experiencias más agradables que se puede tener dentro del trabajo de un equipo multidisciplinar para acceder al por qué, al para qué y el de qué manera procede una mente criminal es la creación de nuevas formas de conocimiento. Actualmente existe una tendencia hacia el crecimiento de las neurociencias, no tan solo en la generación de respuestas hacia lo que es la actividad criminal, sino también en la generación de respuestas al de qué manera podemos llevar a efecto una modificación de todas aquellas conductas que pueden generar enfermedades psicosomáticas y que pueden establecer la variante para incluso el fortalecimiento de la inmunidad, el crecimiento de nuestras defensas. Hay un extraordinario neurólogo, Rafael Yuste, está generando el desarrollo de la manipulación tecnológica o biotecnológica del cerebro para establecer no tan solo nuevas partes en el conocimiento de las funciones de nuestro cerebro, sino para dar herramientas útiles en la generación y en la conexión de qué manera pensamos, hacia dónde pensamos y bajo qué criterios el ambiente puede o no modificar la percepción de lo que antiguamente conocíamos como las funciones clásicas del cerebro. Incluso un estudio importantísimo en la Universidad de Tel Aviv en el 2018 sienta las bases para poder afirmar que no existen diferencias funcionales desde el punto de vista del cerebro de la mujer y del cerebro del hombre, y lo que se había generado como un dogma de que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, día a día ha sido
argumentado en sentido contrario, derivado de que los seres humanos podemos tener tanto habilidad analítica como emotiva y que las interacciones que se realizan entre ambos lóbulos cerebrales son la base para la expresión y la conformación de la conducta. Quisiera dejarlo como comentario final y agradecer su atención. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Normita Galván. Sin duda contamos con destacados egresados, por ejemplo, del doctorado. Tenemos también a la licenciada Norma Galván, que bueno, también está en proceso de titulación. Ella, pues, de la maestría en Derecho Penal. Contamos también, por supuesto, con alumnos de licenciatura, catedráticos también que nos acompañan, el maestro Juan Omar, entre otras destacadas personas. Está aquí también la maestra Ana Castellán, que es la coordinadora de Derecho, y bueno, pues todos ellos que nos distinguen con su valiosa presencia. Igual CCD. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso y gracias por tomarse su tiempo y desplazar su agenda para escuchar esta plática. Muy agradecida. Pues a los que son aspirantes, anímense, sería un placer tenerlos como alumnos. He tenido alumnos fabulosos y alumnas fabulosas y creo que es un escenario muy importante para crecer como persona, no tan solo como profesional. La UX es una universidad muy especial. Altamente se las recomiendo, en todos los sentidos. Dice María Fernanda, hola, yo soy estudiante de la universidad y me encantó porque ha aclarado mis dudas de un perfil criminal, ya que tenía dudas sobre esa materia y su explicación fue muy amplia. Muchas gracias, Marifer, muy amable. Normita Elizabeth dice, buenas noches, si toda la niñez y adolescencia aparentemente fue normal, sin indicios de conducta antisocial, en la edad adulta se puede desarrollar una mente criminal. Sí, lamentablemente la mente criminal se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida. La cuestión es que existe allí y un estímulo, un pequeño estímulo, puede ser el que dispare. Normalmente las personas, incluso los asesinos seriales, son personas que aparentemente son normales, que pueden relacionarse, vincularse sin ningún problema, pero hay un pequeño estímulo que quedó guardado y que se despierta y es el que puede convertir a una persona aparentemente normal, y lo subrayo, en un criminal. Lamentablemente es así la situación que existe. Después tenemos doctor Trujillo. El maestro Juan Omar, mi querido Juan Omar, ¿cómo está usted? Su opinión sobre los derechos de la neurociencia, el aporte a la... No. Toda mi vida, maestro Juan Omar, usted lo sabe, he sido una enamorada de las neurociencias. Creo que la capacidad que tienen para llevar a efecto la explicación de las diferentes pautas conductuales que existen, no nada más está ubicada desde el punto de vista anatómico o estructural, sino desde el punto de vista incluso ya tecnológico, dando mayor sustento y mayor capacidad para entender el de qué manera nos comportamos, por qué nos comportamos y hacia dónde dirigimos nuestro comportamiento, sin olvidar que la conducta, pese al mayor control que se tenga para poder monitorear, siempre es impredecible. Eso sí lo dejaría, pero soy enamorada de las neurociencias y completamente de acuerdo en que el aporte que pueden brindar a las ciencias forenses e incluso a todas las ciencias que tengan algún vínculo directo con la conducta humana es excepcional. Marifer dice, me encantaría poder compartir este webinar con mis compañeros. ¿Dónde podría encontrarlo posteriormente? Bueno, muy seguramente lo grabaron y muy seguramente el doctor Vos sería la persona indicada para poder llevar a efecto ese compartir. Se habla de neuroderechos, claro, claro. Así como se ha generado la capacidad de dar respuesta hacia la consistencia o no de un comportamiento, ubicando a las neurociencias como el eje, también podemos hablar de neuroderechos, definitivamente. Y es un cuestionamiento porque en muy poco tiempo escucharemos con mayor frecuencia, porque ya es un término que se ha manejado antes, lo que es la neuroética. ¿Ok? Con gusto publicamos el webinar en redes sociales. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, me permitiría dar nuevamente las gracias a ustedes por su tiempo, por su interés, a ustedes por haberse tomado pues la oportunidad de regalarme su tiempo, de regalarme sus comentarios y estar aquí en el escenario perfecto que es la Universidad de Jalapa, y pues agradecer nuevamente al señor rector que tenga la visión de crear estas experiencias de intercambio, al doctor Eric, extraordinario vicerrector, a la maestra Estelita, al doctor Voz, a la doctora Anita Castellán y a todas y a todos los que forman la familia de la Universidad de Jalapa, esta oportunidad de convivencia. Saludo también muy cariñosamente al doctor Efraín Solano, que es uno de los pilares en el ámbito de la capacidad que la universidad ahora tiene desde el punto de vista de la virtualización, de los aprendizajes híbridos, y de verdad dense la oportunidad de crecer como personas siguiendo su formación en la Universidad de Jalapa. Créanme que los conocimientos que adquieren son formidables, pero el conocimiento aunado al sentido humanístico que tiene la Universidad de Jalapa hace vivo su lema, que es saber trascender. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Un gran saludo y que tengan un extraordinario, extraordinario mes de octubre, pero que tengan también un extraordinario escenario de vida siempre. Saber trascender. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su valiosa A ustedes. participación. Por ahí la doctora Dafne nos hizo un Ah, comentario. eh, Nos comenta, bueno, de algunos autores polémicos que señalan que algunos de los criminales más peligrosos provienen de familias monoparentales, que si considera ok, usted que perdón, eso no había influye. visto. Sí, es un poco difícil poder llevar a generar estas afirmaciones, usted lo sabe, derivado de que se ha estigmatizado que las personas que tienen un nivel económico bajo, que las personas que vienen de familias disfuncionales, que las personas que vienen de familias monoparentales, que las personas que fueron abusadas sexualmente, que las personas que fueron o llevaron una vida de maltrato, tienden mayor tendencia a generar estructuras que propicien una mente criminal. Y quisiera compartirles, como lo he señalado hace algunos momentos, la conducta humana es impredecible, pero si yo les pongo un ejemplo que, bueno, algunos de mis alumnos ya lo van a recordar en este momento, si yo les hablo de un niño explotado que trabajó a partir de los 6 años de su vida, que no tuvo conocimiento de lo que era el afecto paterno o materno, que fue distanciado de su familia y que podríamos decir incluso que dada su condición económica paupérrima, pues sufrió las cuestiones referentes a la discriminación, incluso a sus propias características étnicas. Podríamos afirmar que todo esto sería el escenario perfecto para que fuera un criminal, y por qué no decirlo, un criminal serial. Y yo les diría que fue Benito Juárez. Y les podría mencionar también un sujeto que su madre era alcohólica y tenía adicción a las drogas, su padre era alcohólico con adicción a las drogas, una familia totalmente disfuncional, en donde el modo de relacionarse era la violencia física, la violencia verbal, con una situación económica bastante controversial, y eran más de 7 hermanos. Y ustedes me pueden decir, pues el escenario perfecto para que sea un criminal, pues no, fue Beethoven, independientemente de que tenía una capacidad especial. Entonces, no es necesariamente la presencia de una familia monoparental la que pueda ser el factor esencial para la presencia de una mente criminal. Es la capacidad a través de la cual se genera la autogestión del sujeto y la ubicación o identificación, lo que en algún momento llamé en uno de mis libros la persona principal, la persona importante. Entonces, es muy respetable la opinión que todos tienen sobre las posibles causas, llamaríamos la etiopatogenia o la criminogénesis, pero de manera sensata, el tratar de estigmatizar a la persona que provenga de una familia monoparental
o de una situación económica precaria, o que haya sido abusada, abusado sexualmente, carece de fundamentos científicos porque la investigación de los criminales que han generado los hechos que han destacado no quiere decir que sea la investigación de todos los criminales que existen. Allí cerraría yo mi comentario. Y me pregunta Yasmín. Hola, buenas noches. Con un gusto escuchar este webinar muy interesante. Tengo una duda. En cuestión de la depresión postparto o cómo no mostrar ningún afecto al bebé, ¿puede llegar a tener una mente criminal? Es decir, que puede llegar a privar de la vida al recién nacido. ¿O es cierto que se puede llegar a tener esa postura de no mostrar ningún afecto hacia mamá e hijo? Bueno, hay cuestiones particulares. Ustedes saben que las hormonas están de manera directa vinculadas con las capacidades de reacción, incluso con la capacidad de generar algunas situaciones que pueden predisponer a conductas criminales. Sí se ha hablado mucho de la llamada depresión postparto, del baby blue, como una situación en que la mamá puede llevar a efecto el rechazo de su hijo, de su hija. Pero una cuestión es el rechazo y otra cuestión es la comisión de un acto criminal. Son dos cuestiones muy diferentes. Puede sentir rechazo, pero no por ello llevar efecto el ataque hacia su hijo o hacia su hija. O puede mostrar una conducta entrecomillada bastante normal, bastante afectiva y después generar la destrucción de la vida de sus hijos. O sea, no es necesariamente la construcción de un caso particular lo que nos puede llevar a la generalización de un concepto. Esto es, sí existe la depresión postparto, sí existen casos en los que las mujeres rechazan a sus hijos, incluso hay personas que bajo los efectos de la depresión postparto pueden incluso depositar a su hijo a las puertas de una iglesia o dejarlo abandonado o establecer conductas de privación, entre comillas, de afecto, pero no necesariamente pueden privarlo de la vida. O sea, son cuestiones que requieren un análisis mayor y que bien podrían ser el tema para una plática posterior, pero de entrada afirmo, no es un dogma que existan alteraciones en una persona para llevar a efecto la presencia de actos criminales. Como lo señalamos en la plática, son efectos multifactoriales los que se suman y que vienen resguardados y que es un pequeño estímulo el que los hace expresarse para condicionar entonces el daño. Recuerden que la mayor parte de las personas que ejecutan actos criminales, sobre todo homicidios, lo único que están haciendo al desarrollar la muerte del sujeto es darse vida, contradictoriamente. Ellos se afirman en la vida quitando la vida a otra persona. Y el doctor San Martín señala en su libro La mente criminal, de manera muy enfática, que llega el momento en que se expresa un fenómeno de saciedad. Y en ese fenómeno de saciedad, ellos mismos dan la pauta para que nosotros podamos identificarlos y ubicarlos. En este punto fue muy controversial en referencia a Rob Riesler, que él se negaba a creer el fenómeno de saciedad, pero San Martín, desarrollando estudios científicos muy pertinentes, estableció que sí se manifiesta el fenómeno de saciedad. Actualmente existen técnicas impresionantes a través de las cuales incluso con la detección de positrones podemos ubicar qué zonas sirven o no, por hablar en términos muy sencillos, dentro del cerebro para poder condicionar ausencia o no de una conducta criminal en un sujeto. Y creo que es la última participación que alcanzo a distinguir. En la sección de Q, la doctora nos pregunta un asistente si una mente criminal podría volver a reformarse. Depende de la capacidad de entronización con su entorno y de la voluntad que tenga para establecer una relación conductual social armónica. Hay situaciones en las que pueden llegar a controlarse mediante tratamiento, pero no una reinserción completa. Y hay situaciones en las que sí se pueden reinsertar. Ustedes saben
ha sido tradicional el estudio conductual de Goyito Cárdenas. Goyito Cárdenas se ubica como un asesino serial y que después de tratamiento logra establecer una relación armónica con la sociedad, incluso se convierte en abogado. Entonces es un caso paradigmático que nos puede intuir a que si existe el mecanismo social adecuado y la capacidad volitiva expresa para llevar a efecto esta reingeniería y reconstrucción, se puede lograr. Sí, hubo una película hace muchísimos años, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido, se llamaba Naranja Mecánica, en donde se exponía una de las teorías que se manejaba de que la reinserción social puede ser positiva si, solo si la comunidad apoya y lo cree. De no ser así, la reinserción social no se logra. Trabajé yo mucho reinserción social, muchísimo. Y de los grupos que teníamos, el trabajo tenía que darse también con las familias, porque los primeros que no creen que la persona se puede reinsertar es su familia. Y ahí viene abajo todo lo que se haga en pro de reinsertar a una persona. Reitero, no es un trabajo coercitivo, es un trabajo volitivo. Es una suma de voluntades entre el grupo que intenta reinsertar y las personas que desean reinsertarse. ¿Sí? Deben de ser estudios multidisciplinarios porque hay cuestiones en las que la organicidad puede condicionar el comportamiento criminal. Pues nuevamente muchas gracias, doctora, por su valiosa participación y ahora Al contrario. pues, por retroalimentar todos los comentarios y las preguntas que nos han hecho. A Al contrario, continuación, muchas gracias. no, muchas gracias, doctora. Nuevamente una muy destacada participación y nuevamente lo digo con esa característica que usted tiene humana y bueno, pues el conocimiento que nos comparte generosamente. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Corto mi imagen para poner mucha atención a lo que la licenciada Samara nos va a comentar. Claro que sí, doctora. A continuación, la maestra Samara Jaciel Jiménez, quien es jefa de Relaciones Públicas de la Universidad de Jalapa y de quien me permito comentar, es licenciada en Derecho por esta casa de estudios y pues quien actualmente desempeña un papel muy importante en esta universidad. Nos va a hablar precisamente de los posgrados de esta casa de estudios. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada quisiera que me confirmaran si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Pues bueno, buenas noches a todos los compañeros cibernautas que están con nosotros en este webinar. Mi nombre es Samara Jiménez, soy encargada del área de Relaciones Públicas de nuestra Universidad de Jalapa. Y el motivo de esta pequeña intervención es para darles a conocer la oferta académica que nos está brindando nuestra casa de estudios en posgrados, especialmente en maestrías y en doctorados. Les voy a compartir una pantalla con unas diapositivas y comienzo con esta reflexión que dice: la educación no se detiene. Hoy nuestro país requiere de profesionales preparados para superar los retos y el deseo de trascender. Y precisamente es lo que nos brinda la Universidad de Jalapa. Nuestra universidad cuenta con más de 28 años de experiencia, de los cuales con el tiempo pues se ha resaltado y se ha reconocido nuestra universidad por el gran nivel académico que se muestra en nuestras aulas y de igual manera en las diversas plataformas que hoy tenemos derivado de esta precisa pandemia. Y bueno, la gran pregunta es, ¿por qué tendríamos o por qué tenemos que estudiar una maestría? Primero que nada, nos ayuda a comprender los retos y las oportunidades actuales que tenemos como profesionistas, nos ayuda a impulsarnos, a especializarnos y a actualizar nuestros conocimientos. Nos brinda la oportunidad en el ámbito laboral y de esa manera, pues podemos incrementar nuestros ingresos.
Y hay un plus que nos presenta a personas con intereses común en nuestra área profesional y con ello aumenta nuestra red de contactos para hacer networking, como llamamos. Y si se preguntan por qué es tan importante estudiar en la Universidad de Jalapa, pues yo les brindo las respuestas. Primero que nada, todos los planes de la universidad están diseñados para combinar las actividades laborales con las académicas. El mayor porcentaje de las personas que estudian un posgrado, ya sea una maestría o un doctorado, están también laborando entre semana. Entonces es una gran oportunidad porque nuestras maestrías son los fines de semana, los sábados. Es un plazo de culminación menor a 2 años, para ser específica 1 año 8 meses, y como les mencionaba, es un horario sabatino. La gran importancia de esta casa de estudios es que cuenta con los docentes, con una experiencia en el área de materia que imparten en cada maestría de nuestra universidad. Nosotros estamos apoyados de una plataforma remota llamada Moodle, de cual ayuda a desarrollar nuestras materias y de igual manera tener este contacto directo con nuestros profesores. Y bueno, de esta manera tenemos un gran ejemplo el día de hoy con la doctora Patricia Trujillo, quien es también catedrática de nuestra casa de estudios, que las clases vía remota son pues de una gran calidad. Hoy, la verdad, aprovechando, reconocemos y extendemos esta felicitación a la doctora por este gran webinar que sin duda alguna despeja las dudas que se tienen sobre este tema de mente criminal. Ahora, nuestra universidad cuenta con 3 formas de titulación, que es el PET, PTE, PTP, son programas para los egresados y para los que ya terminan su maestría como tal. Hay también una titulación por excelencia académica y también se puede titular cursando algún doctorado. Nuestra universidad, también tengo que decirlo, cuenta con costos muy accesibles. Nuestro inicio de clases de posgrados comienza el próximo 24 de octubre. Ahorita con la situación de pandemia todavía no se veía reflejada bien la fecha en sí, entonces quedamos a dudas, pero bueno, hasta ahorita la confirmación es el 24 de octubre. Así está en nuestro calendario escolar. Ahora hay un tema muy importante que en este webinar de participación en el tema de derecho, nosotros, la universidad cuenta con becas, nuestra casa de estudios cuenta con un programa de apoyo a todas las personas que quieren ingresar a hacer un posgrados, y hay becas académicas. Estas becas, es decir, te brinda la universidad una beca, no se pide promedio para ingresar, posteriormente en el segundo cuatrimestre se hace una renovación de beca y se tiene que mantener un promedio de 9 para poderla tener toda nuestra maestría. Hay también becas deportivas, eso lo ve directamente el área de deportes con el licenciado Armando García, que a través de un currículum deportivo y una entrevista deportiva que se hace, se les da a las personas pues esa beca a través y fomentando el deporte. Nuestra casa de estudios de igual manera ha sido reconocida en ese ámbito, se ha ganado torneos, entre otras cosas. Hay el programa, bueno, de convenios de colaboración, del cual de igual manera nuestra casa de estudios siempre ha buscado o ha hecho alianzas que favorezcan el crecimiento en el ámbito de educación, ya sea privado o público. Se hacen convenios de colaboración con instituciones, con dependencias, con organismos, para que las personas o los colaboradores que forman parte de estas empresas o instituciones puedan tener una beca de apoyo. Y también el gran beneficio es que estas becas se recorren también a familiares directos como lo son cónyuges e hijos. En este caso de tema de derecho, hay convenios de colaboración con el Congreso del Estado, con el Poder Judicial Federal Estatal, con la Fiscalía, entre algunas otras dependencias. Y esto lo ve el área de admisiones. Nosotros, en el área de admisiones, que va de la mano con relaciones públicas, al momento de hacer una inscripción, la persona se puede identificar como colaborador de estas dependencias y se les da ese beneficio. Nuestros horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Son
horarios presenciales, como les repetí ahorita, por la pandemia, la situación de pandemia, ahorita las clases son en línea, posteriormente cuando la Secretaría de Salud nos dé semáforo verde podrán incorporarse de manera presencial. Actualmente contamos con 14 maestrías y 5 doctorados. Hoy tenemos la de Ciencias Forenses. Es 5 cuatrimestres. Esta maestría en especial va dirigida a licenciados en Derecho, a licenciados en Criminalística, en Medicina, en Biología y en las licenciaturas que tengan relación en el ejercicio de práctica forense, así como las áreas afines. El objeto principal de nuestra maestría en Ciencias Forenses es la interpretación de dictámenes periciales con amplio conocimiento de la importancia e influencia de esas diversas etapas dentro del ámbito criminal, del proceso penal y la aplicación en otros procesos judiciales, así como el manejo de políticas públicas para el control de criminalidad y posibilidad de reinserción social. Nosotros estamos laborando de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Para las personas que están interesadas pueden acudir. La universidad cuenta con los filtros sanitarios. Hay que llevar cubrebocas, se les toma la temperatura. Hay que tomar gel antibacterial. Estamos conscientes de la sana distancia, pero los podemos recibir en la Universidad de Jalapa. De igual manera, se puede hacer todo el proceso de inscripción en línea, mandando sus documentos al correo de admisiones@ux.edu.mx, donde un asesor les dará personalizado este seguimiento de proceso. Recibe los documentos, se les da una clave, hay que hacer un pago de paquete de nuevo ingreso, donde se le da referencia a la clave y ya con eso esperamos en el sistema para que se vea reflejado y se les pueda dar una matrícula como alumnos que va a ser la clave de identificación que van a poder tener ustedes para toda su maestría. Con eso se concluye este proceso, es muy simple. Nosotros también contamos con la extensión 7213, 7224, 7223 y 7235 por si alguien quiere llamar a la universidad y recibir esta información. De igual manera, los invitamos a que conozcan nuestra página de Facebook, donde ahí, así como este webinar, mandamos y publicamos pues toda la información que tiene nuestra universidad, tanto académica como deportiva, firmas de convenios, eventos que hace la misma universidad. Y también los invitamos a que entren a nuestra página oficial que es www.edu.mx, donde ahí viene la oferta académica y en esa pueden descargarla para ver cada una de los objetivos generales de nuestras maestrías, así como qué materias se ven en cada cuatrimestre. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta que yo les pueda responder acerca de la inscripción, acerca de nuestra universidad o acerca de la misma maestría y el proceso. Bueno, pues agradecemos mucho la destacada participación de la licenciada Samara, quien con gran precisión pues, nos escribió los posgrados de estas casas de estudios y obviamente si hubiera alguna duda con mucho gusto nosotros podemos atenderla. Ella nos explicó propiamente pues que están abiertas las inscripciones, los esperamos con mucho gusto y bueno pues en esta maestría contaremos con la destacada participación también de la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Les agradecemos a todos su valiosa participación y en este caso pues a nombre de nuestras autoridades deseamos que tengan una excelente noche. Saber para trascender. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.